Días, esperando que se encuentren súper bien. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a ver el equilibrio de, también que se comparta, ya, el equilibrio térmico. Si ponemos un termómetro de mercurio en contacto con un cuerpo a elevada temperatura, observamos que rápidamente se eleva de nivel del mercurio dentro del delgado tubo de vidrio que lo contiene. Diremos que el mercurio ha aumentado su volumen por efecto de un incremento de temperatura. Pero ¿por qué se produce ese efecto? Cuando un cuerpo absorbe calor, aumenta la energía cinética de sus partículas y se amplían las vibraciones de estas. De este modo, aumentan la distancia entre partículas y el volumen del cuerpo. El aumento del volumen que experimentan los cuerpos a elevadas temperaturas se conoce como dilatación térmica. La dilatación térmica afecta a todos los estados de agregación de la materia, aunque su magnitud depende de la intensidad de la fuerza atractiva entre las partículas. Por eso, en los sólidos, donde estas fuerzas son más intensas, la dilatación suele ser menor que en los líquidos, y en estos menor que en los gases, donde las fuerzas atractivas son prácticamente inexistentes. La unidad en el Sistema Internacional para los coeficientes de dilatación lineal, superficial y cúbica en grados centígrados a la menos uno o en bien Kelvin a la menos uno. La dilatación de los sólidos. Quizás hayas observado en muchos puentes y edificios la existencia de las pequeñas separaciones llamadas juntas de dilatación entre distintas partes de la estructura. Estas juntas se construyen en previsión de las dilataciones de los cuerpos y de este modo se evita la deformación e incluso la rotura de la estructura. Al calentar un sólido, esta experimenta una dilatación en todas sus dimensiones que depende del incremento de temperatura y de la naturaleza del sólido. Sin embargo, es última distinguir tres tipos de dilatación: dilatación lineal, superficial y cúbica. La lineal corresponde a la variación de la longitud del sólido, el incremento que experimenta la unidad de longitud al aumentar 1 grado centígrado, y la temperatura se denomina coeficiente de dilatación lineal del sólido. El coeficiente es igual a uno sobre la longitud inicial por la longitud menos longitud inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial, que es igual a uno sobre la longitud inicial por la variación longitudinal sobre la variación del tiempo. El valor de la nueva longitud es igual a longitud inicial más longitud inicial por el coeficiente por la variación del tiempo, que esta igual la longitud es igual a la longitud inicial por uno más el coeficiente, perdón, por la variación del tiempo. Longitud inicial, incremento de temperatura y coeficiente de dilatación lineal. La dilatación superficial corresponde a la variación de la superficie del sólido, el incremento que experimenta la unidad de superficie al aumentar 1 grado centígrado. La temperatura se denomina coeficiente de dilatación superficial del sólido y el coeficiente es igual a uno sobre, en este caso, longitud inicial por longitud menos longitud inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial, que es igual a uno sobre longitud inicial por el incremento de la longitud sobre el incremento del tiempo. Ahora, el valor de la nueva longitud sería longitud es igual a longitud inicial más longitud inicial más el coeficiente de dilatación superficial por el incremento del tiempo, y también la longitud es igual a longitud inicial por uno más el coeficiente de dilatación superficial por la variación del tiempo. Tenemos la longitud inicial, el incremento de temperatura, coeficiente de dilatación superficial aproximadamente igual a dos coeficientes, ¿no? Dos por coeficiente. La dilatación cúbica, en cambio, corresponde a la variación del volumen del sólido, el incremento que experimenta la unidad del volumen al aumentar 1 grado centígrado. La temperatura se denomina coeficiente de dilatación cúbica del sólido. Tenemos el coeficiente de dilatación cúbica, que es igual a uno sobre el volumen inicial por volumen menos volumen inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial, que es igual a uno sobre el volumen inicial por el incremento del volumen sobre el incremento del tiempo. El valor de la nueva longitud es que el volumen es igual al volumen inicial más el volumen inicial por el coeficiente de dilatación lineal por el incremento del tiempo, y el volumen es igual al volumen inicial por uno más el coeficiente de dilatación lineal por el incremento del tiempo. Recordemos que la V sub 0 es igual a la longitud inicial
el triángulo por la T es el incremento de temperatura. Tenemos la Y invertida, que es igual al coeficiente de dilatación cúbica y aproximadamente igual a tres coeficientes de dilatación lineal. Recordemos que el coeficiente de dilatación lineal no es lo mismo que el coeficiente de dilatación cúbica, ¿no? Cada uno tiene sus diferencias. Aquí tenemos una Y invertida, una Y normal y una B. Entonces, eso siempre tenemos que tomar en cuenta. Vamos con el siguiente. Ejemplo y ejemplo. Tenemos dos ejemplos. Vamos a ver, analizar los ejemplos y a seguir con la dilatación de los líquidos. Una barra de cobre de 15 grados centígrados tiene una longitud de 80 centímetros. Calcula qué longitud tendría si se calienta, perdón, hasta 90 grados centígrados. Los datos es que tenemos una longitud inicial que es igual a 80 centímetros, y el incremento de la temperatura tenemos de 90 grados centígrados menos 15 grados centígrados, que al restarlo me sale 75 grados centígrados. El coeficiente de dilatación lineal del cobre es que tenemos la longitud es igual a 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Calculamos la longitud final, que recordemos que tenemos que hacer que la longitud es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente más el incremento del tiempo. Reemplazo en mi fórmula los datos obtenidos, que sería longitud inicial, me sale 80 centímetros, por 1 más el coeficiente, que es 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, por el incremento del tiempo, la temperatura, que es de 75 grados centígrados. Resuelvo en este caso, lo que yo ya, verá, aquí en este caso tenemos que multiplicar los 75 por los 1.7. Entonces me sale 1.28 por 10 a la menos 3. Esto lo sumo más 1 y le multiplico por 80. Ya, el más 1 me sale 1.001. Más por los 80, perdón, me sale 80.1 centímetros. De ese modo yo voy a realizar mis cálculos. Vamos con la segunda. La segunda me dice que una pieza de aluminio a 20 grados centígrados tiene un volumen de 5 centímetros cúbicos. Calcula su volumen a 280 grados centígrados. Los datos, que es el volumen inicial, tengo de 5 centímetros cúbicos. El incremento de temperatura, que es 280 grados centímetros menos 20 grados centígrados, que es lo que me está dando aquí, es igual a 260 grados centígrados. Tenemos el coeficiente, que es igual a 3 por el coeficiente lineal, es igual a 3 por 2.5 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, que nos da igual a 7.5 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Hallamos el volumen, que es a 280 grados centígrados. El volumen es igual a volumen inicial por 1 más, en este caso, el coeficiente por el incremento de la temperatura. Reemplazo en mi fórmula y realizo lo mismo que realicé en el lado de acá. Primero multiplico, de ahí voy a sumar y de ahí multiplico por 5, como está aquí. Primero sumo, multiplico lo que está aquí, sumo con 1, de ahí multiplico por 5 y me sale 5.1 centímetros cúbicos. Lo mismo, con la diferencia de que, ojo, aquí estamos hablando de centímetros cúbicos y aquí de centímetros cuadrados. La dilatación de los líquidos. La dilatación de los líquidos es similar a la dilatación cúbica de los sólidos. Por lo tanto, depende del incremento de temperatura y de la naturaleza del líquido. Cada líquido presenta un coeficiente de dilatación cúbica característica y este es por lo general bastante mayor que los sólidos. Tenemos aquí la tabla, ya vamos a analizar. El volumen del líquido después de aumentar su temperatura se calcula mediante la expresión de que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica del líquido por el incremento de la temperatura. El coeficiente de dilatación cúbica de algunos líquidos a 20 grados centígrados. Sustancia: bromo, mercurio, agua, glicérida, etanol y benceno. El bromo tiene un coeficiente de dilatación en grados centígrados de 1.1 por 10 a la menos 4. El mercurio tiene un coeficiente de dilatación de 1.8 por 10 a la menos 4. El agua tiene un coeficiente de 2.1 por 10 a la menos 4. La glicerina tiene un coeficiente de 4.9 por 10 a la menos 4. El etanol tiene 1 por 10 a la menos 3. Benceno 1.2 por 10 a la menos 3. Estos son, por ejemplo, si a mí me dice que calcule la cantidad del mercurio. El mercurio tiene un coeficiente de dilatación de 1.8 por 10 a la menos 4. Entonces ya sé que ese es el volumen
el coeficiente de dilatación cúbica a 350 grados centígrados, sabiendo que a 20 grados centígrados ocupa un volumen de 1 litro. Tenemos los datos. Volumen inicial, 1 litro. El incremento de la temperatura es de 20 grados centígrados, 330 grados centígrados. El coeficiente me sale que es 1,8 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. ¿De dónde saqué esto? Del coeficiente que está aquí, de esta tablita. Ahora, hallamos el volumen de 300 grados centígrados, ¿con qué? Con mi fórmula que ya habíamos visto en la parte de arriba. Esta aquí no está muy arriba. Les voy a resaltar para que tomen en cuenta. Y reemplazo en mi fórmula los datos. Tengo el volumen inicial, que es 1 litro, por 1, que es lo que me está dando la fórmula, más el coeficiente que era 1,8 por 10 a la menos 4 grados centígrados por 330 grados centígrados, que es lo que me dio aquí. Ahora, ¿qué realizo primero? Recordemos que aquí hay un paréntesis. Entonces, yo tengo que multiplicar primero los 10 con los 330. Me sale 0,06. Ahora lo voy a sumar más 1. Entonces, me sale que es 1,06 y lo multiplico por 1, que es igual a 1,06 litros. Eso es. Vamos también con el efecto de la variación de temperatura del volumen de 1 grado de agua. La dilatación del agua nos dice que el agua tiene un coeficiente de dilatación negativo entre 0 grados centígrados y 4 grados centígrados, ya que disminuye su volumen al aumentar la temperatura a partir de 4 grados centígrados, temperatura a la que el agua tiene su volumen mínimo. El coeficiente es positivo y el agua se dilata al aumentar la temperatura. Entonces, la dilatación del volumen es mayor, ¿no? Va subiendo. La dilatación de los gases. El estudio de la dilatación de los gases se lleva a cabo a presión constante, ya que éste ejerce una influencia muy notable sobre su volumen. Experimentalmente se comprueba que la dilatación térmica de los gases no depende de su naturaleza, es decir, todos los gases experimentan el mismo incremento de volumen con un mismo incremento de temperatura. El coeficiente de dilatación de los gases es el mismo para todos y su valor es que 1/276 grados centígrados a la menos 1. Y el valor del volumen final de un gas que ha experimentado un incremento de temperatura se calcula a partir de la expresión del volumen final es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación de los gases y por el incremento de la temperatura. Tenemos aquí que yo puedo observar de esta manera. Justin, ayúdeme, por favor. ¿Usted qué observa aquí? ¿Qué tipo de componente yo tengo aquí? Recuerda que tenemos componentes como tenemos sólidos, voy a ponerle acá líquidos, y acá tengo gaseosos. Sólido. En este caso, ¿cuál sería? Sólido. En efecto, ¿no es cierto? ¿Por qué sería sólido? Porque tenemos nuestras moléculas más unidas y esto permite que se haga totalmente sólido. Estas moléculas, recordemos que en la clase anterior habíamos visto que estas moléculas simplemente no tienen un movimiento específico como las demás cosas, sino que tienen muy limitado su movimiento y lo único que hacen es vibrar, más no moverse. ¿Qué tengo en la parte de acá, Justin? Gaseoso. No, estos son líquidos. Líquido. ¿Qué? Ya, estos líquidos, recordemos que tienen un poco más de libertad en su movimiento, no vibran, sino que se mueven, y lo que ocasiona es que sean las moléculas más separadas. Eso recordemos, cuando son más separadas es más fácil penetrar en su interior o ponerle en cualquier envase y que contenga la figura de su envase. Por lo del sólido, en cambio, no. El sólido, recordemos que
simplemente queda en la forma en que está. Los sólidos tal vez lo podemos poner en un envase y volverlo a su forma que nosotros querramos, dependiendo también de cómo realicemos. Por ejemplo, cuando hablamos del oro. El oro lo que hace es fundirse y lo realizamos en la forma en que querramos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si tengo un hielo, simplemente lo derrito y lo pongo en algún envase que quiero de esa forma y se hace ese hielo de la forma en que yo necesite. Pero ojo, el sólido no se hace a la forma que le pongamos. Si es que no entra en algún lugar, pues es simplemente sólido. Los líquidos tienen esa facilidad de penetrar en los cuerpos y realizar su forma requerida. Ahora tenemos los gases. Los gases ya son moléculas más expandidas y cada una de ellas tiene una distancia bastante grandecita para poder moverse con más facilidad. Los gaseosos, como podemos observar, no tienen una unión específica de cada una de sus moléculas. También toman la forma del cuerpo que nosotros querramos y donde le pongamos. Ya, estos son los tres, los incrementos de la temperatura. Ahora pónganse, tenemos un proceso. Tenemos un sólido, el sólido ¿a qué puede pasar? A líquido y el líquido a gaseoso. Ahora, el líquido también puede pasar nuevamente a sólido y ese es su sistema. Veamos un ejemplo para calcular el valor de final del gas. Cierto gas que inicialmente ocupa un volumen de 10 litros se expande a presión constante cuando aumentamos su temperatura desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Calculamos el volumen final del gas. Tenemos el volumen inicial que es de 10 litros. La variación de la temperatura es igual de 80 grados centígrados menos los 20 grados centígrados. Esto es igual a 60 grados centígrados. Hallamos el volumen final, que es volumen es igual a volumen inicial por uno más la constante por el incremento del tiempo, de la temperatura, perdón. Entonces, lo que yo hago es reemplazar mis datos en la fórmula, que es el volumen, que es igual a 10 litros, porque me hice volumen inicial, más uno, más el coeficiente, recuerden que valía uno sobre 2,73 por grados centígrados menos uno por los 60 grados centígrados, que es el incremento de la temperatura. ¿Y qué resuelvo primero? Resuelvo primero mi multiplicación adentro del paréntesis, uno sobre 273 por 60 grados centígrados. ¿Cuánto me sale? Uno más 0,2. ¿Por qué uno más? Porque en mi fórmula recordemos que tenemos el uno positivo y nos queda uno más 0,2 grados centígrados. Ahora, yo esto tengo que sumar. Al sumar tengo que multiplicar por 10 y este 10 me sale 12,2 litros. ¿Ya? Esa es mi solución. ¿Está entendido, Justin, esta partecita de aquí, de este ejemplo? ¿Cómo realizar? Ya no, es que insulta por eso que. Justin, ¿está entendido? Sí, profesor. Ya. Recordemos que esta cantidad de este coeficiente va a ser siempre esta, ¿no? Si a mí me piden un coeficiente en este lado de las temperaturas, simplemente va a ser esta. Esta es constante, esta no va a cambiar. En cualquier lado que le pidan, esta es. Es como la gravedad. La gravedad tenemos un solo número. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, Listo, si no hay no, más sí. preguntas, más dudas, tienen unas actividades que pueden realizarlas, se les va a activar hasta a las 11:30, faltan 20 minutos para que se les active. Recuerden revisar las clases anteriores, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber por medio de la plataforma o en la clase siguiente. Eso es con respecto al día de hoy, realicen las actividades con tiempo, recuerden que están hasta las 10 de la noche. Nos vemos la próxima clase, chao chicos.